tardes, jóvenes. Buenas, profe. Hola. Profe, una pregunta. Dígame. Mañana, ¿a qué hora nos va a dar la hora consulta? Mañana yo la pensaba dar a las 5. Ah, ok, perfecto. Sí, Bueno, ya la muchas tengo, de gracias. hecho, agendada. Así que se las envío probablemente ahora en la tarde para vernos mañana a las 5, ¿verdad? De 5 a 7, otra vez. Ah, bien, profe. Muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el material del capítulo 18. Ayer estuve viendo el gas ideal, ¿verdad? Y la teoría cinética. Y pues vamos a volver sobre el tema, ¿verdad? Para insistir en las ecuaciones y tal vez hacer unos problemitas más, ¿verdad? Para al final de la clase acabar viendo lo de capacidades caloríficas. Entonces, el título de la clase de hoy es también primera ley, pero creo que no voy a empezar primera ley todavía. Ok. Bueno, lo último que vimos ayer fue lo de la distribución de velocidades moleculares, ¿verdad? La distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Que habíamos dicho que pues estos dos señores llegaron a esa distribución por separado, ¿verdad? Es decir, ninguno conocía el trabajo del otro y vino a explicar por qué un gas, ¿verdad? A una temperatura dada, un detector mide diferentes velocidades. Y eso es debido a esa distribución, ¿verdad? En donde hay tres velocidades, la más probable, la promedio y la RMS. Recuerden que la RMS ya ellos la habían obtenido con el teorema de equipartición. ¿Okay? Así que ya esa velocidad la conocían. Las dos que no conocían era la más probable y la promedio. Es decir, eran las que aparecían en las mediciones y no entendían por qué, hasta que apareció la distribución de Maxwell-Boltzmann. Bueno, resulta que en distribuciones habíamos dicho que matemáticamente no es lo mismo que una función, ¿verdad? En el caso de las distribuciones, tenemos dos propiedades que son válidas, que son estas. La integral de 0 a infinito de f de v es igual a n. A n es el número de partículas, ¿verdad? Y también está esta otra propiedad. La integral de 0 a infinito de f de v es igual a 1. Entonces, estas son, digamos que propiedades de una distribución. ¿Sí? En una distribución de probabilidades. Entonces, pues vean que tenemos la velocidad más probable, ¿verdad? La MP, dijimos que es la raíz de 2kb T entre M0, en donde esa simbología, el M0, nos estamos refiriendo a la masa de una molécula. Y esto también se puede calcular como 2R T entre la masa molar. ¿Okay? ¿Cómo se obtiene? O sea, ¿cómo se llega a esto? Recuerden que en la distribución, la campana esta, ¿verdad? La velocidad más probable es la que está en el máximo. Ese rectángulo, ¿verdad? Que está en el máximo. Esa es la VMP. Entonces, pues ahí lo que hacen es que usan el criterio de la primera derivada, hacen la derivada de la distribución, ¿verdad? Con respecto a V y evalúan el V igual VMP. Y esto igualado a 0. Pues haciendo esa derivada, llegamos aquí. No lo voy a hacer, ¿verdad? No voy a hacer esa parte. Sí.
Más adelante ustedes tendrán la oportunidad en curso de estadística. ¿Okay? Luego viene la velocidad promedio. La velocidad promedio es la que está un poquito adelante. Es otra fajita, ¿verdad? La V barrita. Entonces se utiliza V barra o también se usan paréntesis angulares. Es una notación un poquito más vieja. Entonces, esa V promedio la calcularon con esta integral. La integral de 0 a infinito de V, f de V, de 1. Y haciendo esa integral, llegamos a este resultado. A raíz de 8 kBt entre M0 multiplicado por pi. O bien, la raíz de 8 RT entre pi multiplicado por la masa normal. ¿Okay? Entonces esa es la velocidad promedio. Y por último está la velocidad, la que ellos habían obtenido del teorema de equipartición, ¿verdad? Y esa, la V promedio, la sacan así: promedio al cuadrado es la integral de 0 a infinito de p cuadrado f de b por db. ¿Ok? Y cuando hacen eso, esto va a dar 3 kBt entre M0 o 3 RT entre M mayúscula. Vean que aquí, ojo que aquí no da la raíz. O sea, cuando uno hace esta integral impropia, ¿verdad?, no le va a dar una raíz. Por eso es que la V promedio al cuadrado es la VRMS al cuadrado. Esa es la razón, ¿verdad? Que sería la velocidad que está aquí más adelante, en esta otra fábrica. Esa es la RMS. ¿Ok? Y entonces, con esta igualdad, ¿verdad? Entonces, decimos que la VRMS es la raíz cuadrada del V promedio al cuadrado. Ya dijimos ayer que no se pueden cancelar esos S2, ¿verdad? Porque es en sí es una cantidad. O sea, no se puede cancelar S2 con el índice de la raíz. ¿Ok? Ahora, yo no me voy a poner a hacer estos integrales, ¿verdad? Pero sí vamos a comunicar algunos detalles. Aquí, digamos, cuando ustedes hagan esas integrales, más adelante, ¿verdad?, que les toque meterse en esto, ¿verdad?, en estadística, donde las vean, ¿verdad? Pues, digamos que hay tres posibilidades para hacer esas integrales. La de la velocidad promedio y la de la velocidad RMS. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, es decir, el primer método para resolverlo es usar una tabla de integrales. Y entonces, pues tenemos dos integrales que son la de 0 a infinito, de x a la 3, e a la menos x cuadrado sobre a por dx. Esa es una integral de tabla, ¿verdad?, que es a cuadrado sobre 2. Pues, ¿dónde sale esta integral? Que el x está a la 3. En este caso, en el caso de la velocidad RMS, porque vean que la distribución tiene una v, y al multiplicar por v cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un v a la 3, que es esta integral. Entonces, esta integral es una. Y en el caso de la velocidad promedio, me va a quedar v al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hay también una integral cuando está aquí el x al cuadrado. Entonces, esa es una posibilidad, hacerlo por tablas. La otra posibilidad que podemos usar es integración por partes, ¿okay?, pero es más tedioso, ¿verdad?,
hacer integración por partes. U de V, y es U por V, menos la integral de V. Entonces, también podemos hacer eso y resolver estas integrales, esta, ¿verdad? O esta, por partes. Pero el trabajo algebraico es más largo y aburrido, ¿verdad? Okay. Entonces, pero es una opción para hacer la integral. Okay. La otra cosa es utilizar, y eso después se los van a enseñar por ahí. La otra cosa es usar una función que se llama la función gamma. No sé si la han escuchado. La función gamma. Con doble M. Esa función se denota así. Una gamma, ¿verdad? Por eso se llama la función gamma, porque es la letra griega gamma, mayúscula, y es gamma de n. Entonces está definida esta manera. Gamma de n es la integral de 0 a infinito de x a la n menos 1, ese es el exponente, ¿verdad? E a la menos x por dx, en donde n tiene que ser menos 1. ¿Okay? Entonces, estas integrales que aparecen en la, ¿cómo se dice? En la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, yo también las puedo resolver usando la función gamma. ¿Okay? Acomodando esos exponentes de que hay n menos 1, ¿verdad? Y en este caso voy a tener un x al cuadrado, ¿verdad? Porque es un v por v. ¿Verdad? Vamos a ver la distribución que tiene v cuadrado, no me acuerdo. Sí, tiene v cuadrado. Entonces aquí sería, vean que aquí está b, ¿verdad? Y la distribución tiene b cuadrado. Entonces b cuadrado por b, b a la 3, que es esa integral, ¿verdad? O hacerlo por sustitución, o sea, por partes, perdón, o la función gamma. Entonces vean que aquí yo tengo que acomodar el eje de manera de que genere ese v a la 3. Aquí es un v por el v cuadrado, es un v a la 3. Entonces, claro, el n tiene que acomodarse de tal manera de que aquí me quede x a la 3. Aquí me queda el término e a la 3. No voy a resolver así. No es el interés del curso, no es el objetivo. Vamos. Pero sí lo que quiero es que vean que esas integrales de la distribución de tres maneras. Buscando la integral directamente en una tabla, usando integración por partes o recurriendo a la función gamma. Esa función gamma la van a ver en el curso de métodos 3. Ahí te van a enseñar a resolver integrales con esa función. Okay. Entonces, a menudo en física, ¿verdad? Tal vez en cuántica o en física moderna, en estadística, aparecen integrales de este tipo. Entonces es muy útil la función gamma porque es un método rápido para hallar, para resolver la integral. Pero por ahora solo se los comento, ¿verdad? Si más adelante van a pues tener la oportunidad de estudiarla a fondo esa función. Por ahora solamente, digamos, en cultura general, ¿verdad? Para que ustedes más o menos sepan cuál es el camino, ¿verdad? Para encontrar estas velocidades. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para esto de teoría cinética. Voy a borrar aquí. Por ahora más es importante que se lean la parte conceptual, ¿verdad? De la distribución. O sea, qué información conceptual, ¿verdad? Arroja la distribución.
Bueno, por ahí el problema de aplicación, ¿verdad? Dice que cuál es la velocidad promedio, la velocidad media cuadrática y la velocidad más probable de las moléculas de oxígeno a una temperatura de 300 Kelvin. Dice que está diciendo halle la V promedio, la V más probable y la VRMS para oxígeno que está a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Okay? Entonces, la promedio, ya dijimos que es raíz de 8 KBT entre M0, ¿verdad? Por pi, o la raíz de 8RT entre pi por f. Entonces puedo sacar a factor, bueno, puedo sacar de la raíz ese factor, ¿verdad? 8 entre pi. Y que me quede únicamente RT entre m. Entonces cuando evalúo esto, ¿verdad? Raíz cuadrada de 8 entre pi, eso me da 1.60. Quiere decir que la velocidad promedio siempre es 1.60 de RT entre m. Y este m es el m del oxígeno, ¿verdad? El ml, el O2. Entonces esa velocidad promedio pues va a ser 1.60 por la raíz de 8.314. Le voy a poner unidades para que no sea tan tedioso. 300, ¿verdad? Kelvin entre la masa molar del oxígeno. Y la masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol, ¿verdad? Cuidado, hay que pasarlo a kilogramos por mol, ¿verdad? Para que todos estén unidades del SI. Quiere decir que aquí abajo esa M es 0.032 kilogramos por mol. No le pongo las unidades. Pero ya sabemos que le pasamos a kilogramos. Y esa velocidad promedio me da 445 metros sobre segundo. Bueno, vamos con la otra entonces. La otra que nos piden es la velocidad eficaz, también le llaman así. La rapidez eficaz o velocidad eficaz es lo mismo que la RMS. La RMS. Entonces esa es la VRMS, ya dijimos que está definida por la raíz cuadrada de V promedio al cuadrado. Esto sería la raíz de 3 KBT entre M0 o la raíz de 3RT entre M. Y sacamos esa raíz de la, o sea, sacamos el factor raíz de 3, ¿verdad? Y me queda otra vez RT de la masa del oxígeno. Raíz de 3 es 1.73 multiplicado por RT entre masa del oxígeno. Y sustituyo otra vez los valores. La VRMS va a ser entonces 1.73 por la raíz de 831.4 por 200. Dividido en el 0.0. Esta velocidad ahora me da la RMS, me da 483 metros. Ven que están, bueno, no están parecidas, ¿verdad? Pero tienen el mismo orden de magnitud. Pero ven que esta es 445, esta es la promedio. Y esta es la RMS. Y la más probable tiene que ser la velocidad menor, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la más probable, tiene que ser la velocidad, tiene que ser aún menor que esta y que esta. Y esta NP, pues es 1.41 es raíz de 2 por la raíz de
RT entre M. Y raíz de 2 es 1.41. RT entre M. Sería entonces 8.4. Y ahí me da la MP. La MP me dio 300 metros sobre segundo. Aquí tenemos las tres velocidades para el caso de una molécula de oxígeno, ¿verdad? Bueno, un gas oxígeno a una temperatura de 300 Kelvin. Bueno, vamos a hacer otro problema. Voy a borrar aquí. Bueno, este otro problema. Vean lo que dice. Dice, la temperatura de un gas ideal se incrementa de 120 grados Celsius a 290. Mientras el volumen y el número de moles permanecen constantes. O sea que la N y la V son constantes. ¿Okay? Entonces, la pregunta que le hacen es la siguiente. ¿Por qué factor cambia la presión? ¿Y por qué factor cambia la velocidad RMS? O sea, ¿cuál es el factor cuando cambia la presión? El factor es un número, ¿verdad? Es un factor adimensional. ¿Y cuál es el factor cuando cambian las velocidades? ¿Okay? Entonces, vamos a ver el caso de la presión. ¿Cómo lo podemos resolver? Vean que aquí, como me dice que el volumen es constante, enseguida me doy cuenta de que puedo aplicar esta ecuación. P2 entre P1 es igual a P2, porque el volumen es constante. Y estas temperaturas, la temperatura 2 es 290, más 273, y la temperatura 1 es 120, más 273. Cuando yo hago esta operación, el factor que me da a mí es 1.43. Quiere decir que la presión 2 es 1.43 veces mayor que la presión 1. En estas condiciones, ¿verdad? Manteniendo el volumen constante y elevando la temperatura de 120 a 10. Entonces también nos dicen por qué factor cambia la RMS. O sea, la velocidad, la velocidad. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Bueno, usamos el teorema de equipartición, que era lo que decía el teorema de equipartición, en términos de una ecuación. Si le dicen ponga el teorema de equipartición en términos de una igualdad, de una ecuación, pues usamos eso. Velocidad RMS al cuadrado tiene que ser igual a 3 medios de K20. ¿Ok? Y vean que las moléculas de ese gas primero están a 120 y luego se pasan a 290.
O sea que vamos a tener una velocidad RMS a 120 y luego una a 190. Entonces yo puedo aplicar esta fórmula, ¿verdad?, para ambas temperaturas. ¿Okay? Me va a quedar algo así. Me va a quedar así, medio N0 URMS cuadrado en la situación 2, ¿verdad?, cuando el gas está a la temperatura de 290, dividido entre un medio de N0 URMS en la situación 1. Y de este lado me queda esto, ¿verdad? Me queda 3 medios de KBT, T2, ¿verdad? Y aquí abajo me queda 3 medios de KBT, T1. ¿Y qué puedo cancelar ahí? ¿Qué podría cancelar? Se cancelan los medios, los M0, ¿verdad? Los 3 medios y el KB. Y finalmente lo que me queda es esto. RMS 2, RMS 1, es la raíz cuadrada. ¿De quién? De las temperaturas T2 y T1. Eso sería la raíz cuadrada de 290 más 273 entre 120 más 273. Y haciendo ese cociente, ¿verdad?, y sacándole la raíz, vamos a ver cuánto da. RMS 2, RMS 1 es igual a, ese cociente da 1.20. Por lo tanto, la velocidad de las moléculas cuando se lleva a la temperatura de 290 es 1.20 veces mayor que la URMS cuando está a la temperatura de 50. Y esos son los factores que me está pidiendo el problema. El 1.43 y el 1.20. No es tan complicado esto, ¿verdad? Ok. Pero vamos a seguir. Ya. Bueno, quería comentarles una aproximación que se hace en las velocidades en teoría cinética, que casi no se ve en los libros. Es decir, cuesta que lo expliquen. Por ejemplo, el Sears no lo dice. Creo que por ahí anda un problema en donde hay que hacer la aproximación. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, parte de suponer lo siguiente, ¿no? Ayer dijimos que esta gente, los que hicieron teoría cinética, la desarrollaron, tuvieron que meter algunas cosas ahí, ¿verdad? Y digo meter porque así fue, ¿verdad? Metieron algunas ideas de la nada, es decir, que no tenían ningún, ¿cómo se dice? No estaban apoyadas en ninguna evidencia experimental para que la teoría calzara, ¿verdad?
y más adelante quitaron y pusieron hasta que la teoría estaba en completo acuerdo con la parte experimental. Entonces, bueno, dentro de las aproximaciones, una es esta, ¿verdad? Que la velocidad promedio cuadrada es 3 veces la velocidad promedio en X, ¿verdad? O 3 veces la velocidad promedio en Y, o 3 veces la velocidad promedio en Z. Eso fue, como dice la gente, ¿verdad? Un golazo. O sea, lo metieron, ¿verdad? Para arreglar la situación de que no hay predilección o preferencia por el movimiento de una molécula en una determinada dirección. O sea, igual se mueve en X, en Y y en Z. Y eso les permitió justificar la aleatoriedad o el movimiento aleatorio que hacían esas moléculas. Entonces, esto fue así como que lo metieron ahí, tome, aquí está. Vamos a usarlo porque no tenemos de otro. ¿Okay? Y la otra cosa es que la URMS, pues es la raíz cuadrada, como lo hemos venido diciendo, de la V promedio cuadrada. Entonces, digamos que estas son como dos ecuaciones. Un sistema. Yo puedo de aquí, de 2, yo puedo despejar el V promedio al cuadrado. Sería el URMS al cuadrado. ¿Cierto? Y esto ahora voy y lo meto en un, o sea, lo meto aquí. ¿Lo ven? Entonces me va a quedar que el VRMS al cuadrado es 3 veces la V promedio al cuadrado de X, por ejemplo. Voy a coger la X, ¿verdad? No puedo coger las 3, entonces cojo X. Y entonces, y aquí yo veo que el Vx promedio cuadrado es el VRMS cuadrado entre 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que yo puedo hacer esta aproximación. Y esta es la aproximación válida, ¿verdad? Esto es un aproximado. Es la raíz al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, elevando en ambos lados, me queda que la Vx al cuadrado es la Vx cuadrado promedio. Y esto no le pongo igualdad, o sea, le pongo aproximado. ¿Okay? De tal manera de que si yo regreso aquí, voy a tener esta relación. Vx al cuadrado es igual a VRMS cuadrado sobre X. Y esto es válido. Esto casi no lo dicen los libros de física general. No se lo cuentan, ¿verdad? Pues algunas veces hay problemas que precisamente le sugieren eso, ¿verdad? A la hora de resolver el problema, ¿verdad? Dice que considere que eso, que Vx es aproximadamente la raíz cuadrada del V promedio cuadrado. Y se lo ponen como una aproximación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si le dicen que esto es cierto, es porque la Vx está relacionada con la RMS de esta forma. ¿Ok? Y aquí yo puedo despejar Vx, ¿no? O sea, yo puedo aquí tomar la raíz aquí y tomar la raíz aquí, porque no hay promedio, ¿verdad? O sea, la cosa aquí es es quitar el promedio para poder trabajar. Entonces, esta ecuación Vx también es VRMS entre la raíz de 3. En algunas ecuaciones van a ver que más adelante, ¿verdad? Estudien teoría cinética, estadística, aparece un raíz de 3 por ahí, ¿verdad? Y es debido a estas aproximaciones.
Bueno, una pregunta. Bueno, vamos a hacer un problema más de teoría genética. Voy a borrar por aquí. Vean este problema. Dice, el espacio interestelar, lejos de alguna estrella, usualmente está lleno de hidrógeno atómico, que en este caso es H, ¿verdad? H2. ¿Ok? Con una densidad, dice, de un átomo por centímetro. Vean la densidad, ¿verdad? O sea, un átomo por centímetro cúbico. ¿Okay? Dice, y una temperatura de 2.73. O sea, extremadamente baja, súper baja. ¿Okay? Dice, la masa para un átomo de hidrógeno, en ese estado, ¿verdad? Atómico, es aproximadamente 1.008 UMA. ¿Verdad? Esa UMA es unidad de masa atómica. Usualmente se escribe U nada más, ¿verdad? En química yo creo que le llaman UMA. Bueno, resulta que una U es 1.66 1 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces esos son los datos, ¿verdad? Dice que es en el espacio estelar allá, lejos de la interacción, ¿verdad? De campos gravitatorios debido a estrellas y toda esa cosa, ¿verdad? Esa densidad es de un átomo por centímetro cúbico a esa temperatura. Entonces, le hace la primera pregunta. Dice, calcule la presión en el espacio interestelar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será esa presión? ¿Muy alta o muy baja? ¿Qué le sugiere? ¿Qué le sugieren estos datos? Tiene que ser una presión extremadamente baja. O sea, un vacío, un ultra alto, un ultra alto vacío. Más que eso. Porque los ultra alto vacíos andan en 10 a la menos 9, 10 a la menos, sí, 10 a la menos 9, ¿verdad? Es decir, haciéndolo con una recámara, ¿verdad? Y se necesitan bombas de alta calidad para lograr esos vacíos, ¿verdad? Y eso es ultra alto vacío. Entonces aquí, ¿cómo calcularíamos la presión? Bueno, la presión yo la voy a calcular con esta fórmula. Solamente que voy a pasar el V para acá, para que lo pueda decir. N entre V, a 20. Y eso le llaman densidad de Wunderlich. La densidad del hidrógeno atómico. Y entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que un centímetro, un átomo por centímetro cúbico, lo voy a convertir a átomos por metro cúbico. ¿Cómo hago esa conversión? Bueno, en 100 centímetros cúbicos, hay un metro. Todo eso lo llevo al cubo. Entonces, haciendo esta operación me quedaría 10 a la 6 átomos entre metro cúbico para tener unidades del SI. ¿Sí? Y esto ya es N entre V. O sea, esa es la densidad.
Y ahora calculo la presión. La presión sería 10 a la 6. ¿Verdad? Metros a la menos 3. Multiplicado por la KB, parte de Boltzmann, ¿verdad? Que es 1.38. Empieza la medida. La unidad es un joule Kelvin en el sur. Y la temperatura sería 2.73 Kelvin. Bueno, haciendo ese cálculo, pueden también verificar ustedes ahí con su calculadora. A mí me dio 3.77 por 10 y ojo el exponente, menos 17 pascales. O sea, eso no sé cómo llamarle, ¿verdad? Realmente desconozco si hay alguna terminología, porque no soy experto en esto, ¿verdad? Pero para mí eso sería un hiper ultra alto vacío, si se le puede llamar así, ¿verdad? Vean el exponente, 10 a la menos 7. Hasta donde yo sé, los mejores vacíos que se logran aquí en la Tierra, ¿verdad? En un laboratorio, con una recámara de esas de última generación, anda en 10 a la menos 12, ¿verdad? Pero es mucho decir, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el CICIMA, en el laboratorio de la escuela, había una recámara o sea, que bien, ¿verdad? Puesta ahí a trabajar con todos los, llegaba a 10 a la menos 6, ¿verdad? 10 a la menos 7. ¿Verdad? Pero vean que aquí la presión es 10 a la menos 17. Bueno, hay toda una área de investigación, ¿verdad? En vacío. Es otra área en donde algunos de ustedes, si les interesa trabajar, ¿verdad? Tendrán que meterse a ciencia de materiales y estado sólido, ¿verdad? Si les gusta eso. Y hacerse expertos en armar recámaras, ¿verdad? Esas bombas de las recámaras donde se hacen películas de gas, ¿verdad? Entonces, es una parte, es decir, es una área muy bonita. Yo tuve la oportunidad de trabajar cierto tiempo en eso, ¿verdad? Entonces, algo aprendí ahí, ¿verdad? Armando recámaras y eso, poniéndolas a hacer vacío. Es interesante, ¿verdad? Para luego, qué sé yo, poner ahí una muestra de algo, ¿verdad? Y hacerle un recubrimiento, ¿verdad? Ponerle una capa nanométrica de algún metal, ¿verdad? Por ejemplo, paladio, ¿verdad? Algún otro material que se quieran estudiar las propiedades ópticas de ese material, o las propiedades magnéticas, etc. Nosotros trabajábamos con sensores de hidrógeno. Lo que queríamos hacer era diseñar un sensor de hidrógeno con paladio. ¿Sí? Eso estuvimos. Bueno, esa es la parte A del problema, calcular la presión. La parte B le dice que calcule la rapidez de la raíz media cuadrática de los átomos. La rapidez de la raíz media cuadrática. Lo dije bien, rapidez de la raíz media cuadrática, sí. Y eso es el URMS. La URMS es la raíz cuadrada de 3kBT entre MC. Y para eso le dan este dato. En este caso, lo que hay que hacer es, para hallar esa masa, el M0, ¿verdad? La masa de una molécula, pues yo uso la masa de un átomo de hidrógeno. Aquí serían 3 por 1,38 por 10 a la menos 23 por 2.73 Kelvin, ¿verdad? Y abajo sería, cojo el 1.008, ¿verdad? Que es la masa para el átomo de hidrógeno, y lo multiplico por el 1.661 por 10 a la inicial. Y eso me da, abajo me da la masa de un átomo de hidrógeno. Esta velocidad es 260 metros. Esa es la velocidad de una partícula de hidrógeno atómico. ¿Okay? Entonces vean que
que no he dicho es que este modelo, ¿verdad? En el espacio interestelar, al ser las presiones tan bajas y las temperaturas tan bajas, pues ese mar, si se le puede llamar así, de átomos de hidrógeno atómico, se puede visualizar o se puede imaginar como un gas ideal. Se parece a un gas ideal porque las partículas están muy separadas. Es como que si aquí en la Tierra tuviéramos un gas diluido en una recámara. Entonces, por eso es que le podemos aplicar esto, ¿verdad? A estos datos. Ok, esa es la parte B. La parte C le dice que calcule la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía interna de 1 joule. O sea, ¿qué arista tendría que tener ese cubo en el espacio para que la energía total sea de 1 joule? Vean que es muy poquito, ¿verdad? Vamos a hacer esa parte. Bueno, ahí vean que cuando le hablan de el hidrógeno atómico, pues entonces tenemos que recordar que solamente hay grados de libertad debido a traslación. Entonces la energía total, en este caso, es N K o la K translacional. O sea, esto es lo que yo llamé ayer la K total translacional. Bueno, quiere decir que esto sería igual a 3 medios de N KBT. Y me están pidiendo la arista, ¿verdad? Me están pidiendo la arista, suponiendo que es un volumen, ¿verdad? Un cubo, ¿verdad? Entonces vayan imaginándose ustedes qué pasa en el espacio interestelar, ¿verdad? Temperaturas bajísimas, presiones súper bajas, ¿verdad? Extremadamente bajas. Las partículas están como un gas diluido, o sea, súper separadas. Entonces, las dimensiones de esa arista tienen que ser del orden de kilómetros al menos, ¿verdad? No pueden ser, ¿cómo se llama? Sí, no pueden ser de centímetros, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, yo cogí la energía total translacional y la divido entre V. Y aquí también hago lo mismo, para que me quede así 3 medios de N entre V, ¿verdad? KBT. Porque esto yo lo conozco. Ya esto lo tengo, ¿verdad? Son los 10 a la menos 6 metros a la menos 3. Ok, entonces, vean lo que me queda. Me queda que la K translacional sustituye aquí 3 medios, ¿no? 10 a la 6 metros a la menos 3, que es esto, ¿verdad? N sobre V, por la KB, 1,38, 10 a la menos 23, que es a la menos 1, por 2,73. Entonces, eso me da 5,66, ¿verdad? Por 10 a la menos 17 joule entre metros cúbicos. Estas son las unidades. Sí. Entonces voy a pasarme de este lado. Ahora, ¿cómo calculo la arista? Yo sé que el volumen es igual a 3. Vamos a decir que es un cubo en el espacio que tiene arista L. Entonces el volumen es L a la 3. Y ahí adentro están todos los átomos, ¿verdad? Muy separados a una presión muy, muy baja, a una temperatura muy baja. ¿Okay? Y la energía total translacional es un joule. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo despejo de aquí. ¿Verdad? Es decir, yo voy a decir que el volumen es L a la 3 y despejo la L.
Y esa N me va a quedar la energía total de unidad W. Con la K translacional, ¿no? Y esto aquí arriba es un joule. Y abajo es este cociente, que sería lo que me dio 566 por 10 a la menos 17. Y esto está en joules y esto está en joules entre metro cúbico. Y vean que por dimensiones se cancelan los joules, ¿verdad? Y esto está elevado a la 1/3. Y ahí me sale la lista. Esa lista me da a mí en metros, ¿verdad? 260.525.6.76 metros. Que puesto en kilómetros es dividirlo entre 1000, ¿verdad? Son aproximadamente 261 kilómetros. O sea, esa es la lista del cubo. O sea, sería un cubo de 260 kilómetros que contiene una energía de un joule. Bueno, vean que la teoría cinética tampoco es una teoría, aunque ya no es, o sea, aunque ahora está la física estadística, la teoría cinética predice, ¿verdad? Bastante bien cuando el modelo se acomoda, ¿verdad? A una situación similar. En este caso, el espacio, ¿verdad? El espacio interestelar del CNL, ¿verdad? Que es como tener un gas líquido. Entonces, vean que las dimensiones, pues no tenemos nada con qué comparar, ¿verdad? Pero no puede ser un espacio muy pequeño, ¿verdad? Porque esas partículas están extremadamente separadas, ¿verdad? Para que se parezca a un gas líquido. Bueno, una pregunta. Está bien. Ok. Bueno, vamos a seguir. No hay ninguna pregunta. Ok, ahora sí quiero entrar a ver lo de las capacidades caloríficas. Las capacidades caloríficas. Bueno, retomando el tema de cómo se calculan los calores, habíamos dicho que teníamos básicamente tres fórmulas, ¿verdad? Para calcular calor. Vamos a recordar, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Primero dijimos que el Q se puede calcular como un MC delta T, ¿verdad? Entonces, una transferencia de energía debido a un cambio de temperatura. La M es la masa de la sustancia, que por lo general es un líquido o es un sólido, ¿verdad? Puede ser un recipiente con agua, calorímetro, o puede ser, por ejemplo, un cubo de hierro, de aluminio. También teníamos el M por el helio, y eso es cuando hay un cambio de fase. No se altera la naturaleza de la sustancia. El hielo se funde, se derrite y se convierte en agua, y el agua se vaporiza y se convierte en vapor de agua. O sea, esta es una transferencia de calor debido a un cambio de fase, manteniendo la temperatura constante. Y el tercer caso, la tercera formulilla, era esta. Habíamos dicho que también yo puedo
puedo usar esto, un N, C mayúscula por delta T. Y habíamos dicho que a esta C se le iba a llamar capacidad calorífica molar. Eso lo vimos hace la semana tras anterior, hace como 15 días. Y bueno, yo les había dicho, no confundan calor específico con capacidad calorífica. Bueno, resulta que ahora que estamos estudiando los gases ideales, nos interesa calcular la transferencia de energía por calor utilizando esta ecuación. Y resulta que esa capacidad calorífica, esa C mayúscula, va a depender de si el experimento o la medición que se haga se lleve a cabo a temperatura constante, perdón, a presión constante o a volumen constante. ¿Ok? Entonces, ahora nos interesa esta ecuación. Entonces, U es constante. El calor ahora lo vamos a calcular de esta manera. Q es igual a un N CV delta T, donde esa C con el subíndice V se refiere a una capacidad calorífica a volumen constante. O sea, cuando se dio la transferencia de calor, ¿verdad?, del sistema al entorno o viceversa, en ese momento, digamos, el proceso se llevó a cabo manteniendo el volumen constante. ¿Okay? Y si es la presión la que se mantiene constante, entonces el calor ahora lo vamos a calcular como un N Cp delta T. La N es el número de moles y la Cp es la capacidad calorífica a presión constante. Pues quiere decir que esa transferencia de energía, ¿verdad?, del sistema al entorno o del entorno al sistema se dio mientras se llevaba a cabo un proceso en donde la presión se mantuvo constante. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que tenemos gases monoatómicos y tenemos gases diatómicos. Entonces, gases monoatómicos son, por ejemplo, el helio, en general todos los gases inertes de la tabla periódica, ¿no? Creo que es el grupo 7, argón, xenón, radón, helio, ¿verdad? Y diatómicos como por ejemplo oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Inclusive también tenemos el caso de los gases poliatómicos. Aquí puede ser CH4, metano, ¿verdad? El CO2, dióxido de carbono, el dióxido de silicio. Y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, otro muy usado es ¿cómo se llama eso? El SL4. Esto llevaron químico, ¿no? El tetracloruro de carbono. Bueno, resulta que para gases monoatómicos, el CV va a ser 3 medios de... O sea, todos los gases que son monoatómicos
su CV más o menos es 3 medios de litro. Un poquito más, un poquito menos. O sea, no es el mismo para todos. Estrictamente hablando, el CV cambia de un gas al otro. Pero si la naturaleza química del gas es igual, es decir, es un monoatómico, entonces el CV es muy parecido, es constante. Entonces, para gases monoatómicos podemos usar el CV como el termómetro. Y para gases monoatómicos, el CP es aproximadamente 5 medios de litro. Ahora bien, para gases diatómicos, el CV va a ser 5 medios de litro. Y el CP va a ser 7 medios de litro. Ahora, en poliatómicos hay una aproximación. El CV es 3. CV es 3. Y eso tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama esta expresión? CV igual 3R. Es una ley en química. Que se enseñaban antes a uno en química general. La ley de Dulong-Petit. Dulong y Petit fueron unos químicos del siglo XIX que comenzaron ¿cómo se dice? Iniciaron una medición sistemática de las capacidades calóricas por métodos químicos. Y entonces se dieron cuenta que para ciertos sólidos, una familia pequeñita, como unos 10, 12 sólidos de la tabla periódica, la capacidad calorífica era aproximadamente 3 veces la constante universal. ¿Verdad? Pero nuevamente, esa es una ley, igual que las de los gases sociales, es una ley empírica. O sea, fue obtenida de la experiencia de repetir 1000 veces el mismo experimento y comprobar que efectivamente esa capacidad calorífica era aproximadamente 3. Pero usted le preguntaba a Dulong y Petit por qué así, por qué era así, idea. Entonces ellos cambiaron de sustancias, ¿verdad? Y se daban cuenta de que ya no era 3R. Profe, Dígame. ¿esta aproximación para qué tipo de moléculas aplica? O sea, ¿para monoatómicas o No, estamos en el caso de los poliatómicos. poliatómicas? Okay. Sí, en el caso de los poliatómicos, sobre todo en el caso de sólidos, ¿verdad? Ahí en el libro hay una subsección que se llama capacidades caloríficas de sólidos. Eso es lo que estoy viendo ahora. Aquí más que todo, estas es para gases, ¿verdad? O sea, en monoatómicos como el helio, el hidrógeno atómico, el xenón, el radón, criptón, ¿verdad? Monoatómicos. Entonces el CV y el CP son estos valores, 3 medios y 5 medios. Y para diatómicos, moléculas diatómicas, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, el CV es 5 medios y el CP es 7 medios. Ahora bien, hay un caso particular que quizás no lo dije, que es para sólidos, para el caso de sólidos, no gases. Digamos, que sería en el caso de los poliatómicos, ¿verdad? Hay una aproximación que el CV es 3R y el CP, no lo puso, es 4R. Okay. Entonces, pues esta relación, esta aproximación 3R, históricamente se llama la ley de Dulong-Petit. Y es una relación empírica, ¿verdad? A la que llegaron Dulong y Petit en Francia, en las mediciones que ellos hicieron. Pero no tenían idea de por qué, ¿verdad? Hasta que vino Einstein, ¿verdad? En 1905, y en uno de los artículos que publica, explica el asunto de las capacidades caloríficas, pero ya desde una perspectiva de una teoría unificada. Y ahí aparece la ley de Dulong y Petit como un caso particular del trabajo que hizo Einstein, de las capacidades caloríficas en sólidos. Einstein en 1905 publicó 3 artículos, y los 3 artículos dieron origen a nuevas ideas, ¿verdad? La relatividad especial, el artículo de las capacidades caloríficas
y el artículo del movimiento browniano. O sea, fueron 3 artículos que, ¿cómo se dice? Le cambiaron todo a la física. Entonces, en ese artículo que Einstein publica, donde explica las capacidades caloríficas en sólidos, él obtiene una teoría más general, o sea, matemáticamente más general. Y cuando se hacen las simplificaciones del caso, o sea, cuando se toman los casos límites que se llaman, se obtiene este reserva, que era que es lo que se conoce como la ley de Dulong. Entonces, hasta ese momento es que se empieza a comprender el asunto este de las capacidades caloríficas en sólidos. ¿Okay? Dulong y Petit ya habían visto esto, que para ciertos sólidos, no para todos, era aproximadamente 3R, pero ni idea de por qué era así. O sea, ellos hacían la medición y se daban cuenta de que por ahí andaba, pero no tenían una idea de por qué sí o por qué no, hasta que Einstein presenta ese artículo. Entonces, para mí, la ley de Dulong y Petit es una ley empírica, o sea, derivada de la experiencia, pero no tiene un fundamento. Simplemente hicieron mediciones y lo repetían, igual que los gases ideales. Bueno. Entonces, en el caso de un sólido atómico ideal, más o menos el CU es 3R, aproximadamente. Y el CP es 4R. De hecho, ellos aquí se lo explican, ¿verdad? En el libro. Aquí lo estoy leyendo. Dice, esta ni siquiera le dicen ley, le llaman la regla de Dulong y Petit, ¿verdad? Que conocimos como un resultado empírico en la sección 17.5, bueno, ahí me está refiriendo a otra sección, ¿verdad? Dice, el entendimiento cuantitativo de la variación de las capacidades caloríficas con la temperatura fue uno de los triunfos de la mecánica cuántica durante su desarrollo inicial en la década de 1920. O sea, el artículo de Einstein fue un detonante, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que aceleró, digamos, lo que ya se estaba haciendo en mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces se juntó todo en esa época. Todo lo que era conocido, ¿verdad? Ahí le dan una gráfica en el libro, no la pueden ver, es una gráfica de las capacidades caloríficas en función de la temperatura. Y ahí le explica el comportamiento de esa función. Pero bueno, no me voy a meter mucho aquí, solamente quiero insistir únicamente en esto, ¿verdad? En el CV, en los CVs y los CPs, gases atómicos y gases diatómicos, que es lo que más se va a trabajar, que es lo que más vamos a usar. Ok. Bueno, esto es lo de las capacidades caloríficas. Como les decía, no son iguales. Es decir, estrictamente hablando, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, su CV y su CP, para cada uno de ellos es distinto. Lo que pasa es que, es decir, son parecidos, son muy parecidos, pero no quiere decir que para todos los gases sea exactamente siempre el mismo, sino que hay pequeñas variaciones en las cifras, ¿verdad? En los decimales, entre un gas y otro. Entonces, por eso es que se juntan todos como por familia. Los CVs, los monotómicos, los CP de los monotómicos. Pero no necesariamente es que tienen que ser iguales todos, ¿verdad? O sea, no son idénticos, es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando estemos estudiando un gas, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora en el capítulo de primera ley,
nos van a decir que se trata de un gas monoatómico, por ejemplo. Entonces, si es monoatómico, pues ya yo sé que el C1 es directamente y y si fuera diatómico, entonces 5 medios de R, 7 medios. Entonces ya esto, pues lo vamos a usar, ¿verdad? Es decir, cada vez que escuchemos monoatómico o diatómico, ya sabemos cuáles son los CP y los C1. Bueno, jóvenes, con esto se termina el capítulo 18. La materia para el tercer parcial. ¿Ok? Vean que ya con esto vimos el capítulo en el 17, fue lo de temperatura, ¿verdad? Ahí vimos dilatación, vimos calor, calorimetría, mecanismos de transferencia. Y ahora en este otro capítulo, el 18, vimos la ecuación de gas, de estado de los gases ideales, ¿verdad? Y un poquito de la teoría científica. Entonces, este es el material, digamos, para el tercer examen. Vean que vamos, como se dice, más adelante de la cuenta, ¿verdad? Por el hecho de que los exámenes se vienen pegando, ¿verdad? Igual, para ese examen, para ese tercer parcial, pienso hacer 6 problemas. 3 del capítulo 18 y 3 del 17. Y ustedes otra vez, ¿verdad? Vienen y, pues, a gusto de cada quien, quitan un problema para tratar de que haya más variedad. Y uno siempre estudia más algo, o sea, uno siempre estudia más un tema que otro, ¿verdad? Entonces a mí me pasaba eso, que yo a veces iba muy pulido en una parte porque me dedicaba mucho tiempo a eso y otro tema ni lo veía. Entonces llegaba al examen y de mala suerte me salían 2 problemas de lo que no había hecho, ¿verdad? Entonces, ni modo, me tocaba agarrarme ahí, ¿verdad? Entonces, la idea es que haya variedad a la hora de escoger problemas. Entonces, voy a quedar aquí para no correr tanto. Vamos con buen ritmo, ¿verdad? El jueves es el examen. No hay clases. Sí. Bueno, déjenme ver si podemos hacer una clase el viernes en la tarde para no perder la clase de esta semana, porque en esa clase empezaríamos con primera ley, que son los últimos 2 capítulos del libro, ¿verdad? Primera y segunda ley. Entonces, vamos a ver si el viernes puedo hacer una clase en la tarde. Igual, el que no pueda conectarse, pues se graba, ¿verdad? Y después la pueden ver. O ponerles una clase asincrónica de primera ley, pero tendría que buscarla a ver que calce con lo que se ve en ese capítulo, ¿verdad? No es así de fácil. Si no, en todo caso la doy y ya. Ok. Entonces, vamos a quedar aquí y ya casi les envío la invitación para la hora de consulta de mañana a las 5 de la tarde. Que veo que hoy casi no se conectó nadie, ¿verdad? Solo están Johnny, Joseph, Julián y Manuel, ¿verdad? Entonces, pues mañana nos veríamos para esa hora de consulta. Y el examen del jueves, recuerden que ya no está en el auditorio, nos indicarán ahí, estos días me indicarán y yo les aviso a ustedes, les mando un correo o algo, o si lo sé ya mañana, pues se los digo. Pues vamos a quedar aquí y entonces nos vemos mañana a las 5. Ok, profe, pura vida. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. profe, hasta luego. Bueno, hasta luego.